¿Conoces ese sonido que hace un servidor justo antes de morir? No es un pitido, tampoco es un clic. Es el zumbido del ventilador que disminuye lenta y silenciosamente, como un soldado que ha marchado demasiado tiempo y simplemente se ha quedado sin camino. He escuchado ese sonido durante 18 años. Lo conozco mejor que a la mayoría de las cosas en mi vida. Me llamo Harold Brennan. La gente me llama Oval. Tengo 53 años y quiero contarte cómo conseguí que me pagaran lo que realmente valía. Estoy sentado en una sala de conferencias un martes por la mañana. La sala está llena de vidrio, cromo y personas que parecen haber sido pedidas por catálogo. Llevo puesta una camiseta tipo polo que es más vieja que el pasante que toma notas. Andrew Holloway está al frente, manejando la sala como si hubiera nacido para hacerlo. Trimestre récord. Contrato con Amazon cerrado. Rendimiento optimizado en 3 centros regionales. Sigue diciendo nosotros. Empiezo a contar cuántas veces dice yo en su lugar. Al final de la presentación, la cifra es 22. Andrew cofundó Test Logistics Core conmigo en el año 2010, desde un garaje en Tampa. Yo escribí FlexCore, la plataforma logística que hace funcionar todo. Cada envío, cada manifiesto, cada llamada a la interfaz de programación de aplicaciones, API, que mantiene viva esta empresa pasa por el código que construí en una computadora portátil con la pantalla rota mientras estaba desplegado en el navío de guerra Missouri. Andrew se encargaba del lado comercial. Ese era el trato. Funcionó durante mucho tiempo. El asunto es que, en la Marina, teníamos un dicho, primero la misión, siempre la gente. Significaba que haces el trabajo, pero cuidas a tu equipo. Andrew solía entender eso. Trabajábamos jornadas de 16 horas depurando código y él se aseguraba de que hubiera pizza y cerveza después. Preguntaba por mi hijo Timothy. ¿Recuerdas cuando Carol y yo pasábamos por rachas difíciles? Ese Andrew, el que se preocupaba por las personas, ese tipo desapareció alrededor del año 10. Luego anuncia la iniciativa de optimización de la fuerza laboral y reestructuración. Ajuste de tamaño para obtener una ventaja competitiva. Dice esto mientras usa un reloj que podría pagar mi camioneta 2 veces. Lo peor no es el lenguaje corporativo. Lo peor es cómo no me mira mientras lo dice. 18 años y este hombre no hace contacto visual cuando está a punto de arruinar a la mitad de las personas que construyeron este lugar. Escribo el número 22 en el reverso de mi agenda y la doblo por la mitad. He estado en Tech Logistics durante 18 años. Título de vicepresidente de ingeniería, sin acciones y con un salario que no ha seguido el ritmo del mercado. Me dije a mí mismo que eso estaba bien. Me dije que la lealtad contaba para algo. Me dije que Andrew recordaría quién mantuvo las luces encendidas durante los años difíciles. Me dije muchas cosas. La reunión se divide en grupos más pequeños. Discusiones de alineación sinérgica, las llama Andrew. Lo observo trabajar la sala. Todos son apretones de manos y palmadas en los hombros. Y pienso en las noches que pasamos en aquel garaje. La mini nevera que solo funcionaba la mitad del tiempo. El enrutador que compramos en una casa de empeño porque no podíamos permitirnos uno nuevo. Él era diferente entonces. Ambos trabajamos 3 días después de la reunión de la junta. Estoy en la sala de descanso almorzando porque el sistema de climatización en la sala de servidores está emitiendo un chirrido que se clava directamente en mis muelas. He tenido dolor de espalda crónico durante 3 años. 18 años de postura en la sala de servidores hacen eso. En la Marina, nos enseñaron a mantener nuestro equipo antes que a nosotros mismos. Viejos hábitos. Estoy comiendo un sándwich sin hablar con nadie cuando Wesley Parker saca su computadora portátil en la mesa detrás de mí. Wesley tiene 28 años, es arquitecto de sistemas junior. Incluye entusiasta de la cadena de bloques en su firma de correo electrónico. La semana pasada me preguntó qué puerto usar para el protocolo SSH. La semana anterior quería saber por qué no podíamos migrar todo a la nube de la noche a la mañana. El chico tiene entusiasmo, eso se lo concedo. El conocimiento es otra historia. Le está mostrando algo a Mónica Stevens, la nueva supervisora de asistencia técnica. Mónica es buena gente.
exintegrante de tecnología de la información del ejército, sabe lo que hace. No te hace perder el tiempo con charlas triviales. Y están haciendo eso que hacen los jóvenes, donde susurran lo suficientemente fuerte para que todos escuchen porque quieren que la gente sepa que tienen algo digno de susurrar. No estoy intentando leer una pantalla. De verdad que no. Pero mis ojos han sido entrenados durante 18 años para detectar anomalías. Una cifra salarial en una pantalla de 15 pulgadas no es sutil. $145.000 de salario base. Arquitecto de sistemas junior, Tech Logistics Corp. Yo gano $128.000. He estado aquí 18 años. Escribí la plataforma para la que lo contrataron a él. Estoy de guardia cada hora de cada día. Cuando el huracán Ian cortó la energía de nuestro centro de datos de Tampa en septiembre pasado, conduje a través de calles inundadas a las 3 de la mañana para poner en marcha los generadores de respaldo. Wesley estaba en una conferencia de cadena de bloques en Austin esa semana. El número se asienta en mi pecho como una piedra. Me levanto. No termino el sándwich. Tomo el ascensor hacia el Departamento de Recursos Humanos. Sara Martínez ha dirigido recursos humanos en Tech Logistics durante 4 años. Tiene una cita motivacional enmarcada en su pared sobre la sinergia, y da las malas noticias con la calidez de alguien que ha practicado frente al espejo. Levantó la vista cuando entré y no pareció sorprendida. Según mi experiencia, el personal de recursos humanos nunca se sorprende. Ven venir las conversaciones desde 1 kilómetro de distancia. No me senté. En el ejército, entregas los informes de pie. Fuerza de la costumbre. Necesito discutir una discrepancia salarial, dije. Fui copiado accidentalmente en un correo electrónico interno sobre bandas salariales esta mañana. Sus manos fueron a su teclado, probablemente buscando mi archivo. ¿Cuál parece ser el problema, Al? Wesley Parker gana $145.000 después de 18 años. Quisiera que me ayudara a entender esa matemática. Cruzó las manos sobre el escritorio. El movimiento fue practicado y deliberado. Oval, para atraer nuevo talento, tenemos que ser competitivos externamente. Estás en una trayectoria de compensación existente. Yo construí FlexCore, Sara. Yo lo mantengo. Soy la razón por la que funciona. Su trayectoria y la mía no deberían estar en la misma frase. La equidad interna y la adquisición externa son líneas presupuestarias diferentes. No es un reflejo de tu valor. Entonces refleje mi valor. Ajuste el número. Se recostó en su silla. Ese suspiro específico, el que significa que la conversación ya terminó. Y debería haberlo sabido antes de entrar. En la Marina, lo llamábamos el mando hablado. La decisión se tomó antes de que entraras en la habitación. No podemos movernos fuera de un ciclo de revisión, especialmente no durante una reestructuración. Entonces dijo lo que tenía que decir. Tomó un bolígrafo, miró su papeleo y dijo, así es como funciona el mercado ahora. Puedes trabajar con eso o explorar otras opciones. Explorar otras opciones. Como si fuera un chico principiante recién salido de la universidad en lugar de alguien que había mantenido sus sistemas funcionando durante casi 2 décadas. Como si 18 años de lealtad y competencia fueran un pasivo en lugar de un activo. La miré a ella. Miré la cita en su pared. Está bien, gracias por aclarar, dije, y salí. El viaje a casa esa noche fue tranquilo. Sin radio, solo el sonido de la carretera y mi espalda doliéndome de la forma en que siempre lo hace después de un día así. Seguía dando vueltas a la frase en mi cabeza, explorar otras opciones. Estaba destinada a cerrar la conversación, hacer que me sometiera, que aceptara menos de lo que valía. Lo que realmente hizo fue abrir una puerta que no se me había ocurrido buscar. No planeaba ir al garaje esa noche. Solo caminaba por la casa, demasiado acelerado para quedarme quieto. Scout, mi pastor alemán, me seguía de habitación en habitación con esa mirada que ponen los perros cuando saben que algo anda mal pero no pueden arreglarlo. Ha sido mi compañero constante desde el divorcio en 2019. Carol se quedó con la casa en Orlando.
Yo me quedé con el perro y un garaje lleno de cajas que había estado evitando durante 4 años. Fue entonces cuando lo vi. Una caja de cartón en la esquina trasera, sellada con cinta adhesiva, etiquetada con mi propia letra, Fundación de TES Logistics, no tirar. Carol me había dicho que me ocupara de ello cuando nos separamos. Borrón y cuenta nueva, había dicho. Nuevo capítulo. Nunca lo hice. Lo guardé sin saber por qué. Apilado detrás de una aspiradora de taller rota y una caja de herramientas que heredé de mi padre. Lo arrastré hacia afuera y corté la cinta con una cuchilla. El olor me golpeó primero. Papel viejo, polvo y ese aroma particular de los dispositivos electrónicos que han estado guardados demasiado tiempo. Adentro, viejas declaraciones de impuestos, un manual de enrutador con manchas de café, 2 discos duros muertos de los primeros días y, debajo de todo, una carpeta azul. Acuerdo de participación de los fundadores de TES Logistics, 2010. Me senté en el suelo de concreto. Scout se acomodó a mi lado, con la cabeza sobre mi rodilla. El garaje estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico en la carretera Interestatal 4. Abrí la carpeta. El lenguaje legal era denso, pero yo leía los contratos como leía el código. Analizo la estructura. Busco dependencias. Sigo la lógica hasta encontrar la condición que lo cambia todo. En la Marina, nos enseñaron a leer manuales técnicos de la misma manera. Cada sistema tiene puntos críticos de falla. Solo tienes que saber dónde buscar. Lo encontré en la sección 12.7, enterrado entre cláusulas sobre propiedad intelectual y obligaciones laborales, en caso de separación de la parte firmante de la empresa, salvo despido por causa justificada. La licencia otorgada a la empresa para el uso de la arquitectura de infraestructura central definida en el apéndice revierte inmediatamente al socio fundador. Además, cualquier reducción en el empleo de veteranos por debajo del 15% de la fuerza laboral total activa una revisión de cumplimiento y una posible renegociación del contrato. El uso continuado de dicha arquitectura sin consentimiento constituye infracción. La compra debe reflejar el valor justo de mercado en el momento de la separación. Lo leí 3 veces. Luego lo leí en voz alta para Scout, solo para escucharlo. Las orejas del perro se animaron ante el sonido de mi voz, pero no entendía lo que estaba sosteniendo. 18 años de influencia, acumulando polvo en una caja de cartón. En el año 2010, a TES Logistics le faltaban 2 semanas para cerrar. Andrew sudaba a través de cada camisa que poseía, durmiendo quizás 3 horas por noche. Los inversores se retiraban y necesitaba que yo me quedara. El problema era que no podía pagarme más dinero. La empresa estaba perdiendo efectivo más rápido de lo que podíamos tapar los agujeros. Así que el abogado de su tío redactó este acuerdo. Una licencia y una garantía de contratación de veteranos, todo en uno. TES Logistics podía usar FlexCore mientras yo estuviera allí. Si me iba, la licencia moría conmigo, a menos que compraran los derechos directamente, lo cual nunca hicieron porque, en ese momento, la empresa estaba casi en bancarrota y nadie pensó que FlexCore llegaría a valer mucho. Andrew pensó que estaba ganando tiempo. Lo que realmente hizo fue entregarme un arma cargada y pedirme que la sostuviera por él. La cláusula de empleo de veteranos fue idea mía. Había visto a demasiadas buenas personas, exmilitares, ser expulsadas de trabajos tecnológicos porque no encajaban en la cultura de las empresas emergentes, mayores, experimentados, prácticos, el tipo de personas que hacen preguntas como, ¿qué sucede cuando esto se rompe?, en lugar de ¿cómo podemos movernos rápido y romper cosas? Andrew estuvo de acuerdo porque me necesitaba más de lo que necesitaba discutir. Saqué mi teléfono y recorrí mis contactos hasta encontrar al coronel James Rodríguez. Jimmy y yo servimos juntos en el Missouri hace 25 años. Él fue a la Escuela de Derecho del Cuerpo de Abogados Generales después del alta, luego al Derecho Civil. Yo me dediqué profundamente a la infraestructura de red. Nos mantuvimos cercanos, de la forma en que te mantienes cerca de alguien que sabe cómo eras antes de que la vida se complicara. Jimmy se especializó en contratos militares y derecho laboral de veteranos. También tenía una aversión personal por las corporaciones que discretamente expulsaban a los trabajadores mayores para ahorrar dinero en beneficios. La combinación perfecta para lo que tenía en mente.
Le envié una foto de la sección 12.7 y escribí, pregunta hipotética. ¿Qué tan ejecutable es esto? Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. No un mensaje de texto, una llamada telefónica. Dime que tienes el documento original. Lo tengo, Al. Hizo una pausa y pude escucharlo moverse, probablemente caminando hacia su oficina en casa. Esta es una cláusula de reversión combinada con un lenguaje de protección a veteranos. En el momento en que renuncies, su licencia para FlexCore termina. No pueden ejecutar la plataforma sin tu autorización. Y si siguen operando después de que te vayas, eso es una infracción intencional. ¿Cuánto vale el ángulo de empleo de veteranos? Dame esta noche. Necesito verificar sus datos demográficos actuales de fuerza laboral y el estado del contrato federal. Si están haciendo trabajo gubernamental, esto se vuelve muy interesante muy rápidamente. Colgó. Me senté en el garaje con Scout mirando la carpeta. 18 años de lealtad reducidos a lenguaje legal y números de subsección, pero también 18 años de construir algo que importaba, algo que funcionaba, algo que hacía la vida de otras personas más fácil. A las 11:55 de la noche, Jimmy devolvió la llamada. Su voz había cambiado, más tensa, como la de un hombre que acaba de encontrar algo en la pared de una casa que no esperaba. Andrew registró una patente sobre FlexCore en 2019 bajo su nombre personal, no el de la empresa. No te consultó, no te notificó. Me quedé callado por un momento. La traición no era solo sobre dinero. Era sobre el borrado. 18 años de llamadas de emergencia a las 2 de la mañana mientras él dormía. 18 años de estar de guardia cada festivo, cada fin de semana. Cada vez que una tormenta cortaba la energía del centro de datos, cada parche de seguridad que instalaba discretamente para que los clientes nunca supieran que había habido una amenaza. Y él había ido y puesto su nombre en mi trabajo como si fuera suyo. Hay más, continuó Jimmy. La reestructuración que anunciaron la semana pasada, extraje sus datos actuales de fuerza laboral. Reduce el empleo de veteranos del 18% al 8%. Eso activa automáticamente tu cláusula de revisión de cumplimiento. Además, el refinanciamiento que hicieron en 2021, el préstamo bancario de $6.200.000 de Sunrust. Usaron FlexCore como garantía principal, un activo que en realidad no poseen. Así que, cuando envíe la orden de cese y desistimiento, no solo la enviarás a Andrew y a la Junta. Estás notificando al banco que posee su préstamo y estás activando una auditoría de cumplimiento federal con el Departamento de Asuntos de Veteranos. Tienen contratos de logística del Departamento de Defensa por valor de $12 millones anuales. Si se descubre que están en violación de los requisitos de empleo de veteranos, pierden esos contratos. Miré a Scout, su cola golpeó una vez contra el suelo de concreto. A lo lejos, el silbato de un tren resonó a través de los suburbios de Tampa. Jimmy, ¿qué tan rápido puedes redactar el papeleo? Estaré en tu casa en 40 minutos. Saca el bourbon. Vamos a estar aquí un rato. Trabajamos en la mesa de mi cocina hasta las 3 de la mañana. Jimmy tenía su computadora portátil, su libreta y el enfoque de un hombre que realmente disfrutaba de este tipo de problemas. Scout yacía debajo de la mesa, levantando ocasionalmente la cabeza cuando uno de nosotros se levantaba por más café. El bourbon se quedó mayormente intacto. Este era un trabajo que requería mentes claras. Revisamos el acuerdo de 2010 línea por línea y lo comparamos con la estructura actual del código base de FlexCore que había documentado a lo largo de los años. El protocolo de autenticación que escribí en aquel garaje seguía siendo la columna vertebral de todo. Cada llamada a la API, cada consulta a la base de datos, cada solicitud de inicio de sesión pasaba por mi arquitectura original. Habían construido una empresa sobre mi base, y en algún punto del camino, se convencieron de que la base les pertenecía. La clásica amnesia corporativa. Las personas que firman los cheques olvidan quién construyó aquello por lo que están pagando. Esto es lo que tenemos, dijo Jimmy cerca de la medianoche, mostrando hojas de cálculo en su computadora portátil. La fuerza laboral actual de TES Logistics es de 847 empleados. El conteo de veteranos es 68, bajando de 152 en 2021.
Eso es una tasa de empleo de veteranos del 8%, muy por debajo de tu umbral del 15%. Han estado expulsando a los veteranos durante 2 años, dije, llamándolo problemas de ajuste cultural o planes de mejora de rendimiento. Pero es discriminación por edad, simple y llanamente. Se pone mejor. Sus contratos con el Departamento de Defensa requieren un mínimo de 12% de empleo de veteranos. Están en violación de los requisitos federales en todos los ámbitos. Jimmy se reclinó en su silla. La Oficina de Cumplimiento del Departamento de Asuntos de Veteranos no juega con estas cosas. Una auditoría y pierden cada contrato gubernamental que tienen. Para cuando el sol comenzó a salir de color gris fuera de la ventana de la cocina, teníamos 3 documentos listos. Una carta de renuncia formal, 2 párrafos, sin sentimentalismos, solo hechos y cronología. Una orden de cese y desistimiento en el membrete de la firma de Jimmy citando la sección 12.7 y la reversión inmediata de todos los derechos efectiva tras la separación, y una hoja de términos para la adquisición de propiedad intelectual, $3.200.000 por la transferencia total, con una cláusula que exige que la patente personal de Andrew sea anulada y asignada de nuevo a mí. Jimmy también redactó la lista de notificaciones, el banco, la Oficina de Cumplimiento de Asuntos de Veteranos, la supervisión de contratos del Departamento de Defensa. 5 destinatarios que estaban a punto de tener un miércoles muy diferente al que habían planeado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Jimmy, mirándome por encima de su café. Una vez que enviemos esto, no hay vuelta atrás. Andrew va a pelear y esto se pondrá feo. Pensé en la graduación universitaria de Timothy hace 5 años. Un sábado de mayo, clima perfecto, familias reunidas en el patio. Había prometido que estaría allí para toda la ceremonia. Íbamos a cenar después, solo los 3, él, Carol y yo, tratando de ser civilizados por el gran día de nuestro hijo. A las 11 de la mañana de ese día, una falla de enrutamiento golpeó nuestro centro de datos principal. Desglose completo de autenticación. Cada cliente bloqueado. Andrew estaba inalcanzable en un torneo de golf en Scottsdale. El árbol telefónico de emergencia cayó sobre mí, como siempre ocurría. Pasé 6 horas al teléfono guiando a los técnicos junior a través de los procedimientos de recuperación mientras Timothy caminaba por ese escenario sin su padre entre la audiencia. Me enteré más tarde de que me había guardado un trozo de pastel de la recepción y lo puso en el refrigerador de Carol. Tenía 22 años y me guardó un trozo de pastel. Ese era el tipo de chico que era. El tipo de chico que Carol y yo logramos criar a pesar de todo. Andrew nunca mencionó haberse perdido la graduación. Nunca se disculpó. Nunca reconoció que había pasado el día más importante de mi hijo arreglando problemas que él debería haber estado allí para manejar. Solo otro sábado, otra crisis gestionada por el tipo en la trastienda mientras él jugaba al golf. Envíalo, dije. Renuncié por correo electrónico a las 5:45 de la mañana. Asunto, renuncia efectiva inmediatamente. 3 oraciones, sin agradecimientos, sin buenos deseos, solo los hechos y una firma digital. Luego conduje a la oficina. El estacionamiento estaba vacío, excepto por la furgoneta del equipo de limpieza y un par de autos que pertenecían al equipo de operaciones nocturnas. Mi insignia todavía funcionaba en la entrada lateral. Eso no fue una sorpresa. Sara no procesaría el papeleo de terminación hasta el lunes por la mañana. Y Wesley, quien técnicamente era el arquitecto senior ahora, no sabía cómo ejecutar el script de revocación de acceso. Yo mismo había escrito ese script hace 9 años. Nadie más lo había tocado nunca. Subí las escaleras hasta el piso ejecutivo. El edificio estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante de las aspiradoras. Caminé silenciosamente por el pasillo y abrí la puerta de la oficina de Andrew. Nunca la cerraba con llave. Decía que se trataba de mantener una cultura de puertas abiertas, pero en realidad era porque le gustaba que la gente viera su oficina en esquina con las ventanas de piso a techo. La sala estaba oscura, excepto por las luces del estacionamiento que entraban por esas ventanas. Caminé alrededor de su escritorio y coloqué un sobremanila en el centro de su silla. Encima, una unidad USB. El USB contenía un archivo, léeme primero, TXT. Un documento de texto plano.
18 años de informes de incidentes. Cada llamada de emergencia a las 2 de la mañana. Cada fin de semana que pasé en la sala de servidores mientras él estaba en barbacoas o en juegos de fútbol de niños. Cada parche de seguridad que instalé discretamente para que los clientes nunca supieran que había habido una amenaza. Fechas, horas, números de incidente, detalles de resolución, sin emoción, sin comentarios, solo el registro de lo que realmente había hecho mientras él se llevaba el crédito en las reuniones de la junta. Escribí 2 palabras en el frente del sobre con un marcador negro, valor justo de mercado. Luego salí. El aire de la mañana afuera era frío y olía a asfalto mojado y jazmín de los jardines. Me senté en mi camioneta por un momento antes de encender el motor. Acababa de renunciar al único trabajo que había tenido durante 18 años. Acababa de dejar un sobre en la silla de un hombre al que solía llamar amigo. Y en algún lugar en el fondo de mi cabeza, una voz preguntaba si acababa de cometer el peor error de mi vida. Conduje a un restaurante Waffle House a 2 cuadras de la oficina. Jimmy ya estaba allí, con el café frente a él y la computadora portátil abierta. A las 6 de la mañana, el lugar estaba mayormente vacío, excepto por un par de camioneros y una camarera que parecía haber estado allí desde la administración de Carter. ¿Estás bien?, preguntó Jimmy mientras me deslizaba en el asiento frente a él. Pregúntame en 1 hora, dije. Pedí café y huevos. Sabía que no terminaría. Teníamos una vista del edificio de TES Logistics a través de las ventanas del restaurante. Las luces del piso ejecutivo se encendieron a las 7:15. El Porsche plateado de Andrew entró en su lugar reservado a las 7:28. Justo a tiempo. El interruptor de seguridad estaba integrado en la capa de autenticación de FlexCore. Lo había codificado en 2012 como una salvaguarda de mantenimiento, un token de licencia que necesitaba renovación manual cada 30 días mediante un script de línea de comandos que solo yo sabía ejecutar. Era parte de mi rutina regular. Silencioso e invisible, el tipo de proceso en segundo plano que mantiene los sistemas funcionando y en el que nadie piensa hasta que deja de suceder. No había ejecutado la renovación este mes. Cuando el sistema buscara el token a las 8 de la mañana y no recibiera nada, caería automáticamente en modo de prueba. El modo de prueba permitía un máximo de 5 conexiones simultáneas para evitar abusos por parte de personas que intentan realizar ingeniería inversa en la plataforma. En una mañana normal, FlexCore manejaba 4.200 conexiones empresariales en 3 zonas horarias. Abrí mi computadora portátil y abrí el panel de estado externo que los clientes usan para monitorear la salud del sistema. Verde en todos los niveles a las 7:58. Todavía verde a las 7:59. A las 8:02, el indicador de latencia alcanzó el amarillo, verificación de licencia pendiente. A las 8:04, el panel se puso rojo, sistema degradado. Conexión rechazada. A las 8:07, decía, interrupción del servicio. Estado crítico. Jimmy miró la pantalla y no dijo nada por un momento. Luego tomó su teléfono y envió el correo electrónico. Cese y desistimiento a Andrew, al Consejo General de TES Logistics y con copia al Banco Sunrust que poseía el préstamo de $6.200.000 contra FlexCore como garantía. Además de la Oficina de Cumplimiento de Asuntos de Veteranos y la Supervisión de Contratos del Departamento de Defensa. Un correo electrónico, 5 destinatarios que estaban a punto de tener un miércoles muy diferente al que habían planeado. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Mónica primero, Al, el sistema está haciendo algo raro. Puedes iniciar sesión y verificar. Luego Sara, Al, tenemos que hablar de inmediato. Ha habido un malentendido. Luego Andrew. 6 llamadas en 8 minutos. Sin mensajes de voz. Solo el zumbido insistente de un hombre cuyo mundo se estaba desmoronando en tiempo real. Finalmente, un mensaje de texto, ¿es esto algún tipo de broma? Llámame ahora. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de fórmica y bebí mi café. La camarera rellenó mi taza sin preguntar. Había visto suficiente drama en sus años aquí como para saber cuando alguien necesitaba que lo dejaran solo. A las 8:45, sonó el teléfono de Jimmy. Miró la pantalla. Es su consejo general. Lo dejó pasar al correo de voz,
luego lo reprodujo en altavoz para mí. La voz era cortante y corría rápido. Jimmy, soy Paul Richardson de la parte legal de Tech Logistics. Tenemos múltiples situaciones desarrollándose simultáneamente. Alguien dejó documentos en el escritorio de Andrew y ahora nuestra plataforma principal está fuera de línea. También tenemos a la Oficina de Cumplimiento de Asuntos de Veteranos llamando sobre auditorías de fuerza laboral y al banco haciendo preguntas sobre activos colaterales. Necesitamos discutir una resolución inmediata. Llámame. Jimmy escribió una respuesta en lugar de llamar. Me mostró la pantalla antes de presionar enviar. Cese y desistimiento sigue en pie. Licencia revertida según la sección 12.7 tras la renuncia. Hoja de términos adjunta. Precio de compra, $3.200.000. El precio aumenta $75.000 por cada hora que el sistema permanezca fuera de línea. El reloj comenzó a las 8 de la mañana. Observé el panel de estado en mi computadora portátil. La barra roja se mantenía firme y sin parpadear. En algún lugar de Tennessee, camiones de carga estaban inactivos en los muelles de carga. En Texas, los gerentes de almacén llamaban a sus supervisores preguntando por qué los manifiestos no cargaban. El centro regional de Amazon fuera de Nashville probablemente estaba cambiando a sistemas de respaldo y calculando tarifas de penalización. Por un momento, solo un momento, sentí el peso de ello. Gente dependiendo de sistemas que yo había construido, ahora bloqueados debido a decisiones tomadas en salas de juntas por personas que nunca habían escrito una línea de código. Luego pensé en todas las demás personas. Mónica tratando de ayudar a los clientes mientras ganaba $35.000 al año. Los empleados veteranos que habían sido expulsados discretamente durante los últimos 2 años. Wesley ganando $17.000 más que yo mientras me preguntaba cómo configurar ajustes básicos de red. Los desarrolladores junior a los que culparían por esta interrupción aunque no tuvieran acceso para arreglarla. A veces, la única forma de salvar un sistema es romperlo primero. Obligar a todos a reconocer lo que han estado dando por sentado. A las 10:15, Andrew llamó de nuevo. Dejé que sonara 2 veces, luego contesté. ¿Qué has hecho? No fue una pregunta. Su voz estaba tensa y corría demasiado rápido. Renuncié, Andrew. A las 5:45 de esta mañana, la licencia revirtió según el acuerdo de 2010. ¿Instalaste algún tipo de interruptor de apagado en mi sistema? Es un protocolo estándar de verificación de licencia. Ha estado allí desde 2012. Lo habrías sabido si hubieras leído la documentación del código base en algún momento de la última década. Enciéndelo de nuevo. Estamos perdiendo dinero cada minuto que esto permanece caído. Lo sé. Pero por eso la hoja de términos tiene un reloj. Jimmy la envió esta mañana. Su voz bajó. El pánico cambió a algo más. Algo más calculado. Vamos. Construimos esto juntos. Lo sabes. ¿Qué es lo que realmente quieres aquí? ¿Más dinero? Bien. 15.000. ¿Hecho? Solo vuelve aquí y arregla esto. Miré a Jimmy a través del asiento. Sacudió la cabeza lentamente. Esa oferta era relevante ayer, dije. Hoy, esta es una conversación de adquisición de propiedad intelectual. Mi abogado tiene los términos. Haz que tu asesor legal lo llame. No puedes hablar en serio, Al. Estamos hablando de 18 años de asociación aquí. Registraste una patente sobre mi código en 2019 bajo tu nombre personal. Usaste mi arquitectura como garantía para un préstamo bancario sin decírmelo. Has reducido sistemáticamente el empleo de veteranos para ahorrar dinero en beneficios. Y cuando le pedí a Sara una compensación justa, me dijo que explorara otras opciones. Hice una pausa. Las exploré. Empezó a decir algo. Terminé la llamada. La negociación tomó 3 horas. Patricia Holloway, hermana de Andrew y directora financiera de la empresa, tomó el control cerca del mediodía. Era lo suficientemente inteligente para entender la situación y lo suficientemente práctica para reducir sus pérdidas. A la 1:30 de la tarde, teníamos un trato,
$3.200.000 por la transferencia total de propiedad intelectual, la patente personal de Andrew anulada y asignada al acuerdo de transferencia, una declaración pública reconociendo que FlexCore fue diseñado y construido por mí, y el compromiso de restaurar la contratación de veteranos al 15% dentro de 6 meses. Cuando Jimmy confirmó que la transferencia bancaria estaba en marcha, abrí una ventana de terminal en mi computadora portátil, escribí el comando de renovación de licencia que había estado ejecutando manualmente durante 11 años y presioné Enter. El servidor de autenticación aceptó el token en menos de un segundo. FlexCore ejecutó su verificación de integridad, restauró los límites de conexión y devolvió todos los módulos a línea. En el panel de estado, la barra roja se volvió amarilla, luego verde. Todos los servicios operativos. Tiempo total de inactividad, 5 horas y 23 minutos. Jimmy sirvió bourbon en nuestras tazas de café. Nos sentamos allí mirando el edificio de TES Logistics a través de la ventana, sin que ninguno de nosotros dijera mucho. No había mucho que decir. El dinero se liquidó a la mañana siguiente. Pagué los préstamos estudiantiles de Timothy antes de hacer cualquier otra cosa, luego la hipoteca. Después, compré una camioneta que arranca al primer intento en clima frío, lo cual importa más de lo que parece cuando has pasado 3 inviernos con un vehículo que no lo hacía. Wesley renunció 6 semanas después. Resulta que mantener una plataforma que no entiendes es un trabajo diferente al de entrevistar para una. Mónica fue ascendida a administradora de sistemas senior con un aumento de $40.000. Andrew mantuvo su título, pero perdió la autoridad operativa ante un nuevo director de operaciones que Patricia trajo de Atlanta. Escribo esto desde un porche con mosquitero en Los Cayos de Florida. Scout tiene 10 años ahora. Se mueve un poco más lento, pero sigue siendo buena compañía. Tengo un contrato de consultoría con un contratista de defensa en Jacksonville. Me pagan $200 por hora para resolver problemas que dejaron perplejos a sus equipos internos. Trabajo cuando quiero, pesco cuando no. El mes pasado, Timothy me envió un mensaje: papá, vi tu nombre en un blog de tecnología sobre la situación de TES Logistics. El artículo decía que construiste toda su plataforma. No tenía idea. Estoy orgulloso de ti. Lo leí 2 veces, luego eliminé la aplicación de monitoreo de estado de FlexCore de mi teléfono. Ya no la necesitaba. Si has pasado años siendo la persona que mantiene todo funcionando mientras alguien más se lleva el crédito, si te han dicho que tu experiencia es un pasivo en lugar de un activo, si alguien te ha mirado a los ojos y te ha dicho que deberías estar agradecido por menos de lo que vales, entonces ya sabes de qué trata esta historia. No se trata del dinero, aunque el dinero estaba bien. Se trata del momento en que dejas de negociar con personas que nunca estuvieron negociando de buena fe. Construiste algo. Sabes lo que vale. Haz que lo reconozcan. Valor justo de mercado. Por fin,